buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos de tenerles acá en esta nueva sesión de nuestra serie de webinars Cities on the Frontline, específicamente para América Latina. Me presento, mi nombre es Luis Bonilla, soy Lead de Partnerships y Programas aquí en la Red de Ciudades Resilientes, aquí en la Ciudad de México, donde tenemos nuestra oficina regional. Y antes de comenzar, permítanme solamente recordarles a todos y a todas que la intención de esta serie de webinars y de conversatorios es tener una conversación honesta y abierta. Y las sesiones, por ser extraoficiales, les pedimos por favor que si van a hacer alguna cita o alguna referencia a lo que digan nuestros panelistas, por favor nos pidan, nos ayuden a tramitar la autorización. Nosotros podemos ayudar para obtener el permiso necesario para esto. Estamos alrededor de 50 personas registradas para la llamada de hoy, así que estamos muy contentos de tenerles a todos. Y para facilitar la discusión, al final de las presentaciones, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Si ustedes quieren en el chat ir poniendo por escrito sus preguntas, se los agradecemos mucho y vamos a irlas registrando para poder abordarlas al final. Así que mismo les recordamos de que esta sesión está siendo grabada, así que el resumen, la grabación y las presentaciones van a estar disponibles en la página web de Resilient Cities Network aproximadamente a mediados de la próxima semana. Así que para arrancar, bueno, un poco para introducir el tema que nos convoca, vamos a hablar sobre el establecimiento de las oficinas de resiliencia. Las oficinas de resiliencia son el núcleo principal del proceso de implementación de la resiliencia en la red de ciudades resilientes. Todos los gobiernos de las ciudades miembros de la red tienen una oficina de resiliencia que es la encargada de liderar, articular, coordinar y congregar la acción pública y la coordinación con los otros actores urbanos para impulsar de manera holística, transversal y de manera, digamos, orientada al impacto las acciones de resiliencia. Para poder conocer sobre estas experiencias, hoy tenemos a panelistas de primer nivel que han estado en sus respectivas ciudades protagonizando y liderando este proceso de establecimiento y desarrollo de oficinas de resiliencia, y vamos a escuchar específicamente de sus oportunidades, de sus experiencias. En primer lugar, vamos a escuchar a David Groisman. David Groisman es actualmente director de Scuba, Analítica Urbana, y es ex director de Resiliencia de Buenos Aires, que nos va a contar a partir de una investigación que estuvo haciendo recientemente sobre cómo son en general las tendencias y los procesos de institucionalización de la resiliencia en América Latina y en otras regiones del mundo. Y posteriormente escucharemos de dos experiencias puntuales. En primer lugar, de Andrea Dinigris, que es directora de la Unidad Ejecutiva de Resiliencia del Departamento de Planificación en la Intendencia de Montevideo, que nos va a contar específicamente sobre la institucionalización y el proceso de desarrollo de la oficina en Montevideo. Y Andrea Balsania, que es directora de Unidad de Proyectos Especiales de la Universidad Nacional del Litoral, es consultora de GID y que fue directora de Resiliencia de Santa Fe en Argentina. Posterior a escuchar esas presentaciones de experiencia, tendremos la intervención de Edgar Olaiz y de León Steines, que son representantes de la nueva ciudad que recién ingresa a Resilient Cities Network, que es Monterrey, y que va a estar compartiendo sus inquietudes, porque ellos están ahora ingresando en el proceso de establecer sus estrategias de resiliencia. Entonces vamos a propiciar un diálogo entre Monterrey y el resto de participantes para poder, digamos, conocer, ¿no?, y alimentar este desafío que tiene Monterrey. Edgar es director general del Instituto Municipal de Planeación y Convivencia de Monterrey, es director de Resiliencia de Monterrey, y León es coordinador de proyectos estratégicos del IMPLANC en Monterrey y es Deputy CRO o Deputy Chief Resilient Officer, que es como llamamos a los directores de resiliencia y directores de resiliencia en Monterrey también. Así que sin más por el momento, pasamos a escuchar a David Groisman con su presentación. Adelante, David, por favor. Muchas gracias, Luis, y gracias a toda la organización de Resilient Cities Network por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir las experiencias con ustedes y con el resto de los panelistas, y la verdad que, como vos decías antes, también un gusto y un honor el nivel de los panelistas
algunos ex compañeros, otros son actuales y también un poco a futuro, ¿no? Tiene una mezcla de un poco de todo este panel. Así que bueno, sí, paso a compartir la pantalla, si me cuentan si la están viendo. ¿Estamos bien? ¿Alguien me confirma? Sí, ¿no? Calculo que sí. Bueno, antes que nada, como decía Luis, la idea es compartirle un poco la experiencia, más allá de mi experiencia en Buenos Aires, es contarle un poquito como un estudio que hicimos para poder entender en qué estaban hoy las oficinas de resiliencia, ¿no? Como lo llama una de los directores de Resilient Cities, es entender la anatomía de las oficinas de resiliencia a nivel mundial, ¿no? Cómo son, qué forma tuvieron, cómo son los CRO, qué características, para que eso también ayude un poco a los nuevos, porque hay una constante generación de nuevos CROs y de incorporaciones, como es el caso de Monterrey, de los cuales vale la pena, obviamente, que tomen lecciones aprendidas y que sepan cómo cuáles fueron los recorridos anteriores. Así que bueno, lo que les voy a compartir es el resultado de unas 20 entrevistas y sistematización que se hicieron en distintas ciudades. Está viendo... Oh, a ver, un minuto. Ahí se ve bien. Pero me parece que estaba pasando... Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada contarles el inicio de las oficinas de resiliencia. Obviamente surge a partir de, inicialmente, ¿no? por un programa de la Fundación Rockefeller en el año 2013, ya casi va a cumplir 10 años esta iniciativa, y tenía claramente, era al principio algo muy innovador, ¿no? Esto de generar un área dentro de los gobiernos transversal, donde había un Chief Resilience Officer, donde tenía un mandato determinado, donde tenía que trabajar en iniciativas resilientes y donde no se sabía muy bien cuál era la forma que esto iba a tomar, ¿no? Pero tenía un objetivo muy claro, que era desarrollar una estrategia de resiliencia y publicarla, ¿no? Después le voy a contar un poquito más de qué se trataban las estrategias de resiliencia, pero ese era claramente el mandato que existía antes y el objetivo, ¿no? Y ya a los primeros 6 años de esta iniciativa había más de un 80% de las ciudades pertenecientes a la red que habían lanzado y desarrollado su propia estrategia de resiliencia. Ahí está. Bueno, ¿cómo son hoy las oficinas de resiliencia, ¿no? Porque, bueno, había un objetivo inicial, pero después, una vez que lanzaron el objetivo, las oficinas fueron tomando distintas formas y dependiendo de muchas cosas, ¿no? Dependiendo del contexto que tenían, dependiendo del apoyo político, dependiendo de las características y de los programas que habían impulsado, incluso también de sus propias estrategias de resiliencia, ¿no? De sus principales características. Entonces nosotros lo que hicimos es sistematizar un poco estas 20 ciudades que tomamos para el estudio y tratar de entender cuáles eran estas tipologías. Y hicimos una división en 7. Yo les voy a empezar, 7 u 8, ahí les voy a empezar a contar. La primera la definimos como implementación, una oficina del tipo de implementación de la estrategia, ¿no? Donde claramente una vez que tienen una estrategia se dedican a asegurarse o hacer que las cosas sucedan para que esos 40, 50 proyectos que tienen en la estrategia de resiliencia sean implementados. Y le van haciendo un monitoreo, evaluación, coordinan, trabajan como brokers para asegurarse que tengan los apoyos, el financiamiento, etc. Una segunda tipología tiene que ver con el planeamiento, y esto específicamente tiene que ver con, obviamente, todas las ciudades tienen un área de planificación o de planeamiento, pero acá nos estamos refiriendo a planificar proyectos resilientes, ¿no? Que no son todos los proyectos que están en la estrategia, pero hay 2, 3, 4, 5 proyectos que son característicos, que son los más fuertes, que son icónicos, que tienen que ser resilientes, que son transversales, que son multi-stakeholder, que tienen beneficios, generan beneficios múltiples de distinta forma. Y bueno, y hay oficinas que se dedican específicamente a hacer esto. Por ejemplo, como es el caso de Lagos, como es el caso de Quito, como es el caso de Santiago de Chile. Una tercera tipología tiene que ver con la innovación e investigación, ¿no? Oficinas de resiliencia como París, por ejemplo, que se dedica, de hecho, en el nombre que tiene hoy en día la oficina está el nombre de innovación e investigación como uno, digamos, de los pilares,
y se dedican claramente a ver cuáles son a futuro, cuáles son los temas de la agenda global que tienen peso en términos de shock, de estreses. Hay algunos que tuvieron que ver con la pandemia. Hace 4 o 5 años había muchos que estaban priorizando y poniendo en agenda los temas de cambio climático. Hay oficinas de resiliencia como Rotterdam, que hoy en día, por ejemplo, están viendo, bueno, qué hacemos con la parte de la crisis energética, ¿no? Cuáles son los posibles escenarios que se pueden vivir, cuáles son las distintas alternativas, y se dedican específicamente a poder evaluar las distintas opciones e impulsar este tipo de agendas y proyectos. Una cuarta tipología tiene que ver con lo que se llama diseminación de la resiliencia, donde básicamente, como les contaba antes, no existían los conceptos de resiliencia, no existían las oficinas. Este tipo de oficina se dedica claramente a contar, a enseñar la metodología, a poder tener lo que se llama como el compromiso, el involucramiento, el engagement de los distintos actores y sumarlos a las iniciativas de resiliencia y a la estrategia. No tiene mucho de metodología, tiene mucho de utilización de herramientas que ya existen, muchas provistas por la red o al principio por la Fundación Rockefeller, y se dedican básicamente a esto. Una quinta tipología son específicas, son agendas temáticas que se dedican, no sé, por ejemplo, en el caso de Pune o Tulsa, que Tulsa tiene una parte muy de equidad, de integración, de parte de migrantes. Nada, se fueron dedicando a cosas muy específicas. No sé, Honolulu, por ejemplo, tiene temas también de cambio climático, y se especificaron directamente en esos tipos de temas. Y una última tipología tiene que ver con la cooperación internacional, ¿no? Como es el caso de Ciudad de Juárez, donde básicamente lo que hacen es asegurarse que los proyectos resilientes o los más icónicos que están en la estrategia consigan financiamiento. Bueno, vamos a pasar ahora a los temas de institucionalización, ¿no? Hay como distintos grados de institucionalización que nosotros fuimos viendo que existían en toda la red. La verdad es que todas las ciudades son distintas, cada una es un mundo distinto, pero todos de alguna manera inician un proceso de institucionalización, ¿no? Recordemos acá que al inicio del programa, la Fundación Rockefeller, cuando lanza el programa de 100 ciudades resilientes, financiaba los primeros años del CRO para poder hacer como un efecto de demostración y entender que la figura del CRO tenía un rol, tenía un valor agregado, era importante para la ciudad y tenía beneficios sobre esa creación. Entonces, ese es un inicio que después obviamente los procesos de institucionalización continúan, pero claramente se los busca porque lo que se está esperando en un proceso de institucionalización es que no dependa, digamos, de los ciclos políticos, de las personas, de los ánimos, digamos, del momento, estas oficinas de resiliencia, sino que claramente tengan un recorrido y una vida, digamos, larga y sostenida. La verdad es que nos encontramos con un montón de procesos de institucionalización distintos, no los vamos a ver en detalle ahora, pero sí quédense con la idea de que existen en la red ciudades desde que se nombra por una resolución, una norma o una ley la figura del Chief Resilience Officer. Hay otras ciudades donde una vez que lanzan la estrategia de resiliencia, es avalada y es aprobada por la legislatura o el Consejo Deliberante. Hay también otros procesos de institucionalización, uno de los más institucionalizados como Honolulu, donde la estrategia de resiliencia y el área de resiliencia está en la constitución misma de la ciudad, y hay otras donde termina siendo el ente de resiliencia y la oficina de resiliencia termina priorizando y asignando presupuesto como en forma más práctica sobre los proyectos. Y después me gustaría agregar que los procesos de institucionalización no son solamente lo que llamamos recién como duros, ¿no? Solo amparados por las leyes y amparados por la Constitución o por los distintos apoyos políticos o procesos, sino que hay también una parte de institucionalización que es blanda, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Bueno, consiste en que si una estrategia de resiliencia se participa en un proceso durante 2 años, 50 organizaciones de la sociedad civil, o como en el caso de París, que está actualizando la estrategia, si no me equivoco, la lanzaron hace poco, la segunda estrategia de resiliencia,
y pasan por un proceso donde participan más de 1.500 ciudadanos, ese proceso también es un proceso de institucionalización, ¿no? Porque el día que una oficina de resiliencia no tenga presupuesto, no tenga apoyo político, bueno, los distintos actores van a salir a decir, bueno, que necesitamos una estrategia de resiliencia. Van a salir a pedirle y eso también es parte de, digamos, de los procesos de institucionalización. Lo mismo pasa cuando realmente hay una oficina que agrega valor constantemente y ese valor, digamos, es demostrable y eso también es una parte de institucionalización en sentido blanda. Y por último, me gustaría poder compartir algunas lecciones aprendidas que compartieron justamente los distintos CRO de las ciudades, que me parece que tanto para cualquier oficina de resiliencia que esté en un proceso inicial o que esté en un proceso de cambio político, le puede llegar a venir muy bien. Uno tiene que ver con la vinculación de los proyectos e iniciativas, ¿no? Hay unas ciudades como Quito donde las iniciativas de resiliencia están totalmente inmersos en la planificación estratégica de la ciudad, ¿no? Es como en el plan central, como en el troncal. Entonces, una vez que están en ese plan troncal y que están totalmente relacionadas con otro tipo de agendas, como la de ODS, como la de Hábitat, como la de cambio climático, como es el caso de Salvador, eso hace que realmente sea parte de un entramado y sea sostenible, digamos, esta agenda de resiliencia. Otro de los consejos de los que aprendimos ahí en el estudio, que nos decían, creo que la gente de Kigali, era comenzar despacio, pero ser ambicioso, ¿no? No querer hacer todo junto. Una estrategia de resiliencia a lo mejor tiene 40 iniciativas y es difícil salir con todo, digamos, a la cancha, ¿no? Es un proceso incremental donde hay que empezar a mostrar el valor agregado de a poco, ¿no? Tengamos en cuenta que no todos hablan ese lenguaje, no todos entienden fácil de qué se trata, entonces es importante empezar de a poco pero mostrando valor. Eso es lo que nos compartía. Después, otra de las lecciones es, bueno, existe una parte entre el trabajo técnico y el trabajo político, ¿no? O los perfiles. Si uno se mantiene demasiado técnico si se mantiene demasiado técnico no va a estar tan expuesto a los cambios de gobierno, si se mantiene demasiado político, no va a poder mostrar tanto valor que tenga que ver con técnico y sí va a estar, digamos, más supeditado a estos ciclos. Entonces, bueno, algunos lo que nos comentaban es, bueno, está bueno mantener un buen equilibrio entre las dos cosas. Un cuarto aprendizaje, quedan 2 minutos, voy a tratar de apurarme, Luis. Un cuarto aprendizaje tiene que ver con esto de que todo lo que tiene que ver con un proyecto resiliente básicamente depende de muchos actores, ¿no? No es un área en silo la que la está ejecutando, es un área que depende de un montón de distintas áreas de gobierno. Entonces, el éxito y digamos, y las luces son del equipo, no son individuales del área, y eso hace que que también se retroalimente el círculo y en los programas y que se consigan más apoyos a futuro. La anteúltima lección aprendida tiene que ver con el compromiso de las distintas partes, que eso la verdad es que cuanto más uno involucre a distintos actores, pero realmente los involucre con un compromiso, eso nos va a garantizar y nos va a dar, voy a asegurar un éxito a futuro. Y el último que les quería compartir es que es esto de no empezar desde cero, ¿no? Uno llega a una oficina que para uno es el día cero, el día uno, pero hay un montón de recorridos que tiene la ciudad en distintos temas, en distintas áreas, en distintas discusiones con la organización civil, con el sector privado, y hay que recoger todo eso, tomarlo e incorporarlo para lo que va a ser después una estrategia de resiliencia. Así que, Luis, te ahorré 20 segundos y los dejo. No hay problema. Gracias. No hay problema. Muchas gracias, David. Y muy interesante este pantallazo introductorio que viene de la investigación que hiciste en las distintas regiones del mundo. Importante porque resalta 2 cosas que son centrales para la discusión de la institucionalización de la resiliencia. Uno, que la institucionalización nos permite transitar por los distintos ciclos y transiciones y periodos que van pasando, digamos, en la gestión pública. Y por otro lado, las distintas tipologías de CRO que nos mencionabas, de directores y directoras de resiliencia, también
dan cuenta de la flexibilidad que tenemos que tener también a la hora de impulsar las agendas de resiliencia, ¿no? De que en cada contexto y en cada momento o en cada ciclo debemos de ser creativos y debemos de ser flexibles para poder adaptarnos y seguir impulsando la agenda. Y en esa línea vamos a escuchar ahora dos experiencias que les habíamos comentado y vamos a partir con Andrea Dinigris de la Intendencia de Montevideo para escuchar su experiencia. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la... Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé dónde están ustedes, pueden ser distintas horas. Bueno, les voy a contar un poco de la experiencia de Montevideo en este camino de establecer la oficina de resiliencia y de avanzar hacia lo que estamos, hacia donde estamos ahora. Una de las primeras cosas, a ver si esto me anda, ahí está. Una de las primeras cosas, para los que no conocen Montevideo y Uruguay, que está bueno que tengamos en cuenta, porque eso hace un poco la diferencia, algo de lo que decía David recién. Las experiencias son muy particulares, son de cada ciudad. Entonces, en realidad uno tiene que, me parece, en mi opinión, analizar lo que tiene, analizar la situación en la que se encuentra y ver experiencias exitosas, pero adaptarlas. No creo que esto sea una cuestión de que lo que le sirvió a uno le sirve al otro. Y a la vista está del trabajo de David, que fue como que, por lo que entiendo, todas las oficinas fueron agarrando distintos caminos, y yo estaba haciendo, mientras tanto, una idea de lo que es Montevideo, y es como que es un híbrido, y me imagino que la gran mayoría deben tener esas características, que son un poquito de cada uno de los tipos de CRO que mencionó David. Montevideo es la capital del Uruguay, por lo tanto centraliza una alta proporción de la actividad de todo el país. Y eso nos da una cierta responsabilidad como ciudad. A pesar de que es el 0,2% del área de todo Uruguay, es el 40% de la población. Y acá algo también de lo que decía David es la situación medio compleja de la parte de gobernanza, ¿no? Montevideo gobierna un departamento, el intendente es electo cada 5 años, pero en elecciones separadas del gobierno nacional, o sea, a veces tenemos el mismo color, a veces tenemos distinto color, pero es en otro momento. Y una cosa muy particular del gobierno de la ciudad de Montevideo es que es responsable de casi la totalidad de los digamos, ay, me tranqué, de la gestión de la ciudad, excepto educación y seguridad. Creo que en todos los otros aspectos del gobierno de la ciudad, la Intendencia de Montevideo es responsable o tiene una injerencia muy importante, y lo gestiona él. Somos aproximadamente 8.500 funcionarios, de los cuales solamente 150 tienen una relación directa y política con el intendente. El resto somos funcionarios de carrera, como es mi caso. Y eso también es una situación particular. La mayor riqueza de la Intendencia de Montevideo está en los técnicos que forman parte de la institución y que no cambian, que permanecen durante muchísimo tiempo en la institución. Por ejemplo, yo hace 20 años que trabajo en la Intendencia de Montevideo, pero la mayoría de la gente de mi generación hace más, ¿no? Entonces somos como un grupo de técnicos que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y eso facilita también la forma en que Montevideo le dio a la iniciativa, a la unidad de resiliencia. Un poco en este sentido yo les quería comentar cómo fue nuestra historia. Empezó a trabajar el equipo de resiliencia cuando nos unimos a la red de 100 ciudades resilientes en mayo del 2016, y ya la primer CRO que se nombró era una funcionaria de carrera de mucho prestigio, que trabajaba en el Departamento de Desarrollo Ambiental, pero en conjunto con la gente de Relaciones Internacionales, y lo primero que se llegó a un acuerdo es, hay que formar una unidad orgánica dentro del ejecutivo departamental, vemos dónde la pondremos, pero tiene que estar porque es la forma de anclar este proyecto en la institución. Entonces, en menos de un año después, en el 2017, ya se creó la Unidad Ejecutiva de Resiliencia en el Departamento de Planificación. Si bien es planificación estratégica, no territorial, o sea que ya tiene una vocación transversal, pero estuvo desde el principio allí.
El primer grupo no, estaba en relaciones internacionales. Esta unidad tenía 3 integrantes, una funcionaria como directora de resiliencia y 2 contratados por a través de la Fundación Rockefeller, profesionales también, una urbanista muy conocida en el país y un compañero que todavía sigue formando parte de la unidad de resiliencia. En el 2018 hicimos el proyecto de resiliencia, presentamos la estrategia de resiliencia. En el 2019 comenzamos con la implementación. La estrategia de resiliencia fue aprobada por la legislatura de Montevideo en el 2018 también, y eso le dio una fuerza enorme al proyecto. En el 2019 comenzamos a implementar la estrategia con 3 laboratorios que siguieron un poco también lo que dijo David, de que eran proyectos que ya estaban en la carpeta de la organización departamental. Entonces también teníamos fuera del departamento de planificación gente comprometida con desarrollar estas iniciativas. En el 2019 ya la unidad de resiliencia creció y pasamos de tener 3 a tener 5 integrantes, con un funcionario más que se incorporó al equipo. En el 2020, que lo recordarán como un año muy importante para todos, tuvimos varios problemas. Fue un año bisagra para nosotros. El primero fue que nuestro CRO se jubiló, se fue a tomar su descanso, y comenzamos a implementar el plan de gestión integral de riesgo, continuamos con los otros laboratorios, con los otros planes, y pasamos a tener 5 integrantes, 3 de los cuales somos funcionarios y un solo contratado. El tema es que al pasar del primer CRO, al pasar a la siguiente etapa, en esta siguiente etapa, la unidad ejecutiva de resiliencia quedó dirigida por mí, que era funcionaria, pero ante la red, la Chief Resilient Officer era la persona que, como Soledad, muchos la conocerán, y los que no, excelente compañera, que sabía muchísimo más de resiliencia, efectivamente, y que había participado en la primera etapa. Y ahí es donde empezaron a haber algunos problemas de esto de la institucionalización que hay que tener en cuenta. En el 2021 vino un cambio de gobierno departamental, y el gobierno departamental trajo consigo unas políticas diferentes respecto a los contratos. Entonces, no se permitía o no se promovían demasiado la gente contratada, y se profundizó. Estoy teniendo un problema con un camión de bomberos, eso es eso que escuchan. Fue donde, Soledad se fue para otros proyectos, y yo asumí como CRO. Pasamos a tener ahora sí 4 integrantes, 3 de los cuales son funcionarios y uno es un becario. Esto se los estoy diciendo porque después, cuando lleguemos al punto de desafíos y ventajas y desventajas, es re importante. Y bueno, en el 2022 se incorporaron 2 compañeras más, o sea, la oficina se consolidó en planificación, somos 6 integrantes en este momento, continuamos con la implementación de planes y aumentamos los proyectos. Rapidito, ¿dónde está la unidad ejecutiva de resiliencia? Está colgando de planificación dentro de la intendencia, pero planificación tiene contacto con todos los otros departamentos, o sea, nosotros somos más bien articuladores. Y a la hora de dar consejos, que no nos gusta mucho, pero bueno, es lo que nos pidieron, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta situación, de estar integrados al sistema? Y bueno, facilita mucho la inserción en la organización, sobre todo en la nuestra, que tiene esta tradición de permanencia. Preserva la memoria institucional en los cambios que damos los técnicos y vamos transmitiendo al resto, incluso afuera de la unidad. Y permite tejer redes dentro de la institución que son muy valiosas. La mayoría de nuestros éxitos tienen que ver con las redes que traíamos desde nuestros trabajos anteriores adentro de la organización. Y permanece en los cambios de gobierno. El gobierno nuevo viene y dice, esta unidad de resiliencia a veces ni sabe por qué está ahí, pero es una unidad con la cual tiene que dialogar, y nosotros nos podemos presentar y podemos continuar con nuestra agenda. La desventaja es que al no tener un actor político
político en la unidad de resiliencia, a veces hay una dificultad de diálogo, sobre todo muchas veces por la forma, el lenguaje con el que nos comunicamos y cómo podemos llegar a las autoridades políticas. Y la otra desventaja es que el manejo de fondos adentro de la institución es un poco más complejo, porque hay que seguir las normas de la institución. Entonces uno no dispone de tanta libertad a la hora de contratar consultores o de colaborar con algún proyecto, etc. Tenemos que ajustar algunas cosas. Y para los compañeros de Monterrey que se incorporan, y para los otros que quieran trabajar con esta oficina de resiliencia, bueno, nosotros tenemos 2 recomendaciones que nos parecen importantes, que a nosotros nos resultó muy exitoso. Primero, la unidad de resiliencia es totalmente transdisciplinar. No tenemos 2 funcionarios con la misma disciplina de base. Yo soy ingeniera química, tenemos licenciados en Relaciones Internacionales, urbanistas, economistas, una veterinaria, licenciados en Desarrollo, y eso nos ha permitido generar también un lenguaje que nos permite articular o hablar con el resto de una manera mejor. Y la otra, integrar en los equipos con personas que tengan vocación de transversalizar y dentro y fuera de la institución. A veces eso no es tan sencillo de visualizar al principio, pero es un camino, hay que aprenderlo. No solamente hay que aprenderlo, sino que personas que tienen que tener como esa vocación de base. Y ya termino, Luis. Desafíos. El desafío que nos enfrentamos siempre es mantener vigente la agenda de resiliencia, lograr incorporar a los planes estratégicos de las distintas administraciones, mantener actualizados los sistemas de medida, revisión y verificación, que eso no es sencillo, y comunicar correctamente qué es lo que hacemos y cómo. Y mirá, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, ¿no? Y vamos a tener con esta tiempo preciosa más foto adelante. de Montevideo los despido. Sí, muy bien. Vamos a tener tiempo para dialogar sobre esto, lo que presentaste en la última slide al final de la sesión. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Al final las vamos a recopilar todas y le damos paso a Andrea Balsaña, que nos va a contar sobre la experiencia de Santa Fe. Adelante, Andrea. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según en el rincón de este hermoso continente que esté cada uno. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, Te escuchamos perfecto. Les voy a compartir también unas imágenes para acompañar lo que quiero aprovechar para contarles. Bueno, yo soy Andrea Balsaña, fui directora de resiliencia de la ciudad de Santa Fe entre 2015 y 2019, y actualmente me estoy desempeñando como directora de la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales de la Universidad Nacional del Litoral. Y una breve descripción, sin demorar mucho. Santa Fe es una ciudad mediana, está entre las 10 ciudades más antiguas de Argentina. De hecho, el año que viene cumple 450 años, y es una ciudad que está rodeada de ríos, enclavada en el corazón del pampeano del país, enfrentada a riesgos hidroclimáticos fuertemente, y con una potencialidad de desarrollo y una escala de vida muy interesante, aunque enfrenta desafíos realmente muy complejos. Yo focalicé esta presentación en lo que se ha puesto como agenda hoy, es decir, el proceso de establecimiento de la Oficina de Resiliencia. Aquí hay un breve recorrido de lo que fue la experiencia en la ciudad de Santa Fe. Nosotros nos sumamos a la red en diciembre de 2014, en la segunda convocatoria. En 2015 se hizo el taller de Agenda Setting y se puso en marcha el proceso hacia fines de 2015, y en 2016 se realizó la designación del director de resiliencia y la conformación del equipo inicial, que éramos solo 2 personas. El director de resiliencia, que fue una responsabilidad que estuvo a cargo mío, yo tenía funciones políticas en la institución, y se convocó a dos personas con funciones más técnicas, y compartiendo el espíritu que señalaba Andrea de equipos multidisciplinarios, ¿no? De lenguajes y de procedencias disciplinares diferentes.
Después de realizar la evaluación preliminar de resiliencia, identificando los temas emergentes, para la formulación de la estrategia, en la fase 2, se creó el programa Santa Fe Resiliente dentro de la municipalidad, y dicho programa creó 2 consejos que servían como de apoyo, ¿no? Un consejo consultivo que estaba integrado por 3 referentes del sector privado, 3 referentes de organizaciones de la sociedad civil, referentes de las universidades y de la academia de la ciudad, y referentes de los otros niveles de gobierno, porque a diferencia, viene bien contar cómo es la realidad de cada país, como bien decía Andrea, Luis y bueno, por supuesto David, son distintas las realidades y las competencias que tienen las ciudades y los gobiernos locales en cada uno de nuestros países. Nosotros en el caso de Argentina y en la provincia de Santa Fe no existe la autonomía municipal, por lo tanto la ciudad tiene ciertas competencias, pero para muchos otros servicios como los de energía, agua potable, bueno, por supuesto educación, seguridad, vivienda, están a cargo de los niveles provinciales y nacionales. Entonces por eso en el Consejo Consultivo incorporamos un referente de otros niveles del Estado. Y al mismo tiempo creamos un comité interno para tener un espacio propio de seguimiento de las iniciativas que surgieron de la estrategia de resiliencia, ¿no? En el 2017 hubo un cambio institucional y se creó la Secretaría de Desarrollo Estratégico y Resiliencia. Acá hay un gráfico muy para esclarecer cómo fue este proceso y cómo se creó inicialmente. La Secretaría, como ustedes ven, dependía directamente del intendente, y de esta Secretaría dependía el programa Santa Fe Resiliente, que tenía un equipo de trabajo. En 2017 no anoté como hizo Andrea, pero está bueno saberlo, siempre un equipo chico, con profesionales de distintas procedencias, y ahí ven cómo funcionaba el Consejo de Resiliencia, que está pintado en otro color porque hay actores externos a la municipalidad participando de esta instancia consultiva, y el Comité Municipal de Resiliencia, que lo que hacía, ahí participaban algunos referentes del gabinete de otras secretarías para la evaluación y seguimiento de las iniciativas establecidas para llevar adelante, ¿no? En nuestras ciudades además están los consejos municipales, que es el ámbito legislativo, con concejales elegidos por la comunidad, donde hay representación de las distintas fuerzas políticas. Y ahí yo rescato, bueno, además de que el Consejo aprobó el acuerdo que se hizo con la Fundación Rockefeller para que la ciudad se sume a la red de 100 ciudades resilientes, también aprobó la estructura de gobierno que estoy mostrando ahora, y nosotros presentábamos de manera periódica informes y por supuesto distintos proyectos o iniciativas que requerían la aprobación o la discusión con este órgano de gobierno. En este aspecto subrayo también otra cuestión, o quiero compartir otra cuestión, que nuestra estrategia fue una iniciativa que la implementamos y realmente es interesante, que es eso que ven en gris, que se llama Equipo de Análisis y Desarrollo de Proyectos Especiales, porque una de las cuestiones que se había identificado como problemática era que no había dentro de la estructura organizacional un área que pueda desarrollar proyectos especiales, y que para muchos de esos proyectos necesitábamos de la opinión y la experticia de referentes de distintas secretarías. Entonces se armó este equipo que se reunía durante 2 años, se reunió cada 15 días para avanzar en los proyectos más ambiciosos y que requerían un enfoque integral. Entonces participaban un referente de planeamiento y desarrollo urbano, un referente del área de hábitat, un referente de desarrollo social, un referente de recursos hídricos, es decir, distintas áreas que aportaban su experticia para abordar la problemática de manera integral, que también es otra manera de generar estos espacios de sinergia
y de trabajo transversal al interior de la institución. ¿Qué pasó después? Porque Santa Fe tuvo un cambio de gobierno, no presenté la nueva estructura como sí hizo Andrea, pero sí puedo compartir que el programa Santa Fe Resiliente se mantuvo como programa en la ciudad, pero pasó a depender de la Agencia de Cooperación Internacional en la nueva gestión, aunque no siguen vigentes, no se activaron nuevamente estos consejos de resiliencia y comité municipal de resiliencia, pero fue adaptándose a, como bien decían al principio, a los intereses y los proyectos de la nueva administración, ¿no? Quizás una de las dificultades, para cerrar y después seguir conversando, tiene que ver con esto que señalaba David, la importancia de tener siempre la pata política y técnica, y la dificultad en el cambio de administración estuvo relacionado con que la nueva administración no valoró con la misma jerarquía que la anterior estrategia de resiliencia. Si bien muchos de los proyectos, como estaban integrados a los programas centrales o troncales de la gestión, siguieron llevándose a cabo, algunos incluso con otro nombre, pero siguen en marcha. Y yo creo que ese es uno de los puntos críticos, de qué manera se genera una estructura como, por ejemplo, la de Montevideo, con personal permanente, que pueda garantizar la continuidad del desarrollo de la estrategia de resiliencia, más allá de los matices propios que le quiera dar la administración política de turno, ¿no? Hasta ahí esta presentación, para dejar lugar en todo caso a las preguntas, y solo algunas fotos de nuestra ciudad de Santa Fe desde el aire. Muchas gracias. Para Muchas gracias, Andrea. compartir. Muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a cambiar el switch y vamos a escuchar a Edgar y León, que más bien vienen a compartirnos el desafío que están emprendiendo ahora, que es instaurar, ¿no?, e institucionalizar la resiliencia en Monterrey. Así que adelante, Edgar y León, somos todo oídos. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos y a todos por compartir con nosotros las experiencias desde sus ciudades. Como ustedes saben, pues nosotros en Monterrey estamos por iniciar este relevante, importantísimo reto, que es construir un plan de resiliencia para la ciudad. Trataré de irme un poco rápido, porque queremos al final a ver si alcanzamos a poner un video, pero me iré muy rápido haciéndoles un recuento dentro de lo que nos pidieron, un recuento de los principales desafíos que enfrenta nuestra ciudad, dando un poquito de contexto. Monterrey es una ciudad del noreste del país. Tenemos, el municipio de Monterrey tiene 1.1 millones de habitantes, pero vivimos en una metrópoli que alcanza a tener 5.2 millones, pues con toda la complejidad que puede tener una metropolitización de este tipo, ¿no? Una congregación urbana de este tipo. Entonces me iré muy rápido para al final hablar un poco de las aspiraciones y los procesos que tenemos en marcha. Me va a apoyar León dándole cambio a la presentación. Le damos a la que sigue. Bueno, nosotros estamos recién estrenados, entramos ahora el 30 de agosto del 2022 y, como dije, pues estamos muy entusiasmados en poder entrar. Le damos a la que sigue. Al final, pues nosotros lo primero que, parte de lo que creo que a todas las ciudades nos preocupa es esta pregunta: si estamos preparados para enfrentar y anticiparnos a los desafíos presentes y futuros en todo este entorno tan incierto y de complejidad, de cambio climático, de todos estos procesos globalizantes, más problemas estructurantes que hay en nuestras ciudades, que nosotros, yo diría al menos 3 que han pasado en los últimos 10, 15 años. Una cresta de violencia de la que ahorita hablaré, que nos sorprendió. Por ahí se perdió un poco la imagen, León. El problema de, bueno, el COVID, pues toda esta crisis sanitaria que tuvimos, y también tenemos un problema grave desde hace años, una lucha histórica por que Monterrey está inserto en una zona de alto estrés hídrico que nos ha generado problemas. Pero yo diría que algo muy importante y relevante dentro de todo el desafío que nosotros pensamos creemos que es muy relevante hablar de la falta de conciencia y cultura de riesgo que puede haber
en población y también en muchos actores institucionales y económicos, y esencialmente pues no contamos con un plan de resiliencia, lo cual es pues tremendamente preocupante para la ciudad. Le damos al que sigue. La que sigue, León. Bueno, haciendo un pequeño recuento de estos desafíos, pues hablaríamos que la ciudad ha tenido un crecimiento expansivo inercial impresionante. Hemos crecido 5 veces el territorio cuando la población solo ha crecido 2, creando un modelo de ciudad muy dispersa, altamente ineficiente, costosa, y también que ha generado un gran problema de congestión, de gasto energético y sobre todo también ha tenido un costo de vidas humanas. Somos la segunda ciudad, somos el primer estado con mayor número de incidentes viales del país y de muertes también. Le damos al que sigue. Otro tema importante y muy relevante es, pues yo creo que es muy sintomático en muchas ciudades de América Latina, es la asimetría que existe, ¿no? Todos los procesos de segregación social y territorial, de exclusión y de asimetrías. Tenemos 17% de la población viviendo en condición de pobreza y algo muy interesante, el déficit, el decil más alto de la población gana 20 veces más que el decil más bajo, de las personas que están en el decil más bajo. Y podemos ver escenas como las que están viendo, ¿no? De una ciudad sumamente pujante, prácticamente compitiendo con escenarios de cualquier ciudad del mundo, pero por otro lado tenemos este tipo de imágenes donde gentes que pueden tener acceso a salud de primer mundo, pero te encuentras imágenes como estas, y esto lo puedes replicar en otro tipo de servicios. ¿Vamos al que sigue? Tenemos también todo un tema de degradación medioambiental y mala gestión de los recursos ambientales. Somos una de las ciudades más contaminadas de América Latina. Tenemos en promedio pues entre 153, 170 días de mala calidad al día, y esto se puede incrementar por arriba de los 200 días, con un espacio público deficitario, con poca infraestructura verde, donde hemos hecho poco y hemos sido poco atentos a todo el proceso medioambiental que existe en y en el entorno de la ciudad. Vamos al que sigue. Con el tema de los cambios climáticos, pues para nosotros son esencialmente 3 grandes fenómenos. El tema de los huracanes, una ciudad que periódicamente somos afectados por tormentas que vienen de la zona del Atlántico, del Golfo de México. Tenemos este problema de estrés hídrico del que ya hablaba, y también, bueno, pues todo el tema del calor extremo implica también un riesgo en materia de seguridad energética. ¿Le damos al que sigue? Esto les platicaba, la cresta de violencia fue algo que nos sorprendió en la década, en el 2000, entre 2005, 2010. 2005 Monterrey era, según Forbes, la revista Forbes, una de las ciudades más seguras de América Latina. Teníamos una tasa en promedio de 10 homicidios, 11 homicidios por 10,000 habitantes, y de repente hubo una cresta y pasamos en unos 5 o 6 años a tener 169 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahorita pues ha ido a la baja, vamos en 80, sin embargo es una amenaza latente este proceso de violencia, y también ha tenido un enfoque con el tema de violencia de género. Somos el segundo lugar a nivel nacional en materia de violencia. También tenemos, le damos al que sigue, por favor, riesgos sanitarios, pues, como todos padecimos a nivel mundial de este tema. Tuvimos 72,000 casos de COVID con más de 5,000 defunciones, y se estima que hubo un 32% de pérdida de empleo en este lapso. Otro tema que nos preocupa mucho es el proceso de envejecimiento de la población. Actualmente vamos a pasar de 6.4 a 16.5% la población que tiene más de 65 años para el 2050, lo que pues va a tener todo un tema, pues no nada más de envejecimiento, sino todo el tema de seguridad social y de costeo de la seguridad social. Entonces, hasta aquí un gran repaso de los desafíos que tenemos. Veamos al que sigue. Pero pues también somos una ciudad con grandes oportunidades, con grandes fortalezas, activos, con una de las principales universidades del país se encuentran aquí en
en Monterrey. Tenemos también empresas pujantes, globales, infraestructura, una excelente ubicación geográfica que nos conecta con la economía del noreste de Estados Unidos, toda una cultura de más de 100 años de cultura industrial y de trabajo, también una sociedad que tiene importantes expresiones de solidaridad, una naturaleza muy importante. Vamos a la que sigue. La que sigue, León. Y al final, bueno, ya hablando un poco de las expectativas, pues aquí estamos ahorita en un proceso de hacer una perspectiva y una planificación a futuro. El alcalde ahí está en una foto firmando, el alcalde Luis Donaldo Colosio, firmando un convenio donde vamos a empezar un proceso de consulta pública para crear un plan para el 2040, que llamamos Monterrey Ideal 2040, de eso es de lo que queremos platicarles del video. Le damos al que sigue. Pero al final del día, es la discusión de un modelo de ciudad que responda a estos desafíos que platicamos. Estamos en la discusión de una ciudad que sea próxima, sostenible, resiliente, humana, de cuidados, innovadora. La que sigue. Y algo muy importante, tener con los instrumentos de gestión de futuro, como es este plan estratégico alineado al plan de resiliencia que esperamos y queremos construir con el apoyo de la red en la que acabamos de entrar, y también la actualización del plan de desarrollo urbano de la ciudad, como 3 instrumentos que deberán estar alineados en todo este ejercicio de perspectiva de ciudad, de futuro. Vamos a la que sigue. Y bueno, pues ahí entraría el video. ¿Podríamos pasar el video, por favor, un breve video de lo que queremos hacer? Si nos puedes apoyar, Nicole, por favor. Nuestro futuro está en camino, pero no está escrito. Lo que sí sabemos es quiénes somos y quiénes hemos sido. Somos los regiomontanos, mujeres y hombres forjados en el esfuerzo, que miran alto, que se dan la mano, que empujan y logran. Somos nosotros, somos nosotras, los que traen tanto sol adentro. Hoy Monterrey nos necesita para escribir el futuro tuyo y mío, el futuro en común. Dejar la ciudad a la deriva va contra nuestras mejores tradiciones. Sabemos que las ciudades más exitosas del mundo planean su futuro. Nosotros también debemos, nosotros también podemos. Vamos a demostrar de qué está hecho Monterrey. Aquí se trabaja por lo que se quiere y por los que queremos. Aquí no vamos a reinventar la ciudad cada 3 años, sino pensarla por generaciones. Aquí le hacemos frente a los desafíos y adversidades, encontrando soluciones. Aquí el futuro no sucede, se diseña. Vamos a crear la ruta para hacer de Monterrey una ciudad exitosa, y lo haremos en comunidad, con voluntad, con inteligencia, con la creatividad de todas y todos los que aquí convivimos. Vamos a renovar el ideal de lo que somos y lo que queremos ser en Monterrey. Un ideal que toma lo mejor de nuestro legado y lo lleva al siguiente nivel. Un ideal compartido sobre la ciudad que deseamos. Con el Plan Estratégico 2040 inicia el camino para construir una visión de largo plazo que nos refleje, nos emocione y nos comprometa. El camino hacia una ciudad más humana y solidaria, más cercana y de ciudadanos, más emprendedora y creativa, más sostenible y resiliente, más próspera y de oportunidades. Una ciudad donde todas y todos vivamos mejor. Monterrey solo puede transformarse con un ideal compartido. El futuro al que aspiramos, el futuro que daremos a nuestros hijos. Este es el lugar donde el trabajo templa el espíritu. Esta es la ciudad llena de héroes y heroínas en manga de camisa. Este es el lugar donde se construyen grandes proezas desde la sencillez. Esta es la historia de nosotros, las y los regiomontanos. Monterrey nos llama para escribir un nuevo capítulo de cara al futuro. Con la firmeza de nuestras montañas, respondemos. Bueno, pues aquí cerramos y muchísimas gracias. Finalmente, la expectativa cerraría con esta reflexión que estamos ahorita en las ciudades, el paso decisivo entre seguir sosteniendo un crecimiento inercial o un crecimiento mejor dirigido y particularmente en el tema de resiliencia, pues nuestros retos tienen que ver con establecer la oficina, con construir el plan de resiliencia que nos permita anticiparnos y a estos riesgos de los que hemos platicado. Y creo que lo más importante, como lo hemos escuchado de los otros expositores, es saber articular con diversos actores una agenda de resiliencia y poderla focalizar y articular esfuerzos. Dejaría la palabra a León para las preguntas. Y bueno, muchas gracias,
director, por mostrar la presentación, y muchas gracias a todos y todas quienes nos mostraron los ejemplos de sus ciudades y vemos tantas cosas en común que tiene nuestra región, e incluso adelantándose a muchas de las preguntas que traíamos en la cabeza sobre temas a anticiparnos. Y bueno, las dos preguntas que nos gustaría consultar con ustedes para abrir boca, abrir piso en esta sesión. La primera es, en este proceso de integración de una oficina de resiliencia, ya nos contaron algo de eso, y construcción de un plan de resiliencia para nuestras ciudades, ¿cuáles son los errores de los que nos recomiendan cuidarnos? ¿Qué no podemos dejar pasar? Así como los pasos que consideran que no podemos dejar de tomar. Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son los aspectos clave para la construcción y consenso de un plan de resiliencia con la diversidad de sectores y actores en las ciudades, que son los institucionales, los sociales, los económicos que tienen sus ciudades? Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias, León. Vamos a dar una ronda de preguntas para nuestras y nuestros panelistas. Les pedimos que por temas de tiempo, ya estamos así al borde de finalizar la hora, pero por temas de tiempo, para poder escucharlos a todos, si podemos ser breves, así un par de tweets abordando estas preguntas súper pertinentes que nos plantean desde Monterrey. Arrancamos, si quieren, con Andrea de Nigris, luego Andrea Balsaña y por último David del Grosso. Bien, bueno, yo creo que errores van a cometer porque es inevitable, pero traten de mantener, me parece que el peor es no tener la flexibilidad para echar atrás cuando uno se dio cuenta que cometió un error. O sea, cabeza abierta sería mi consejo. Y el otro, cabeza abierta y mucho diálogo. Y la cosa que me parece que es importante es dedicarle el tiempo necesario a identificar los actores relevantes para implementar la estrategia. A veces parece que estamos sesgados hacia nuestros conocidos y en realidad ese trabajo de identificar todos los actores es fundamental. Muchas gracias, Andrea. Adelante, Andrea. Bien, yo creo que una cosa fundamental es mantener el entusiasmo que plantearon. Eso es sustancial, porque implementar y llevar adelante la estrategia de resiliencia requiere mucho trabajo, mucho diálogo y, como decía Andrea, identificar bien todos los actores, convocar de manera abierta a todos los actores posibles de la ciudad. Todos tienen algo para aportar y es importantísimo que se involucren, porque después hay una apropiación mucho mayor de la estrategia y sus iniciativas, y además muchas iniciativas pueden continuar más allá del gobierno de turno que haya en el ámbito político. Así que yo creo que no bajar los brazos y no creer que, lo dijo David, no empezar de cero, reconocer qué es lo que se ha hecho antes. Creo que eso es algo importantísimo, y después mucha capacidad de diálogo y de escucha y de explicar qué es la resiliencia y por qué estamos trabajando en este proyecto. Es la manera de involucrar a los actores. Yo creo que con el entusiasmo que marcaron de entrada en la creación de la oficina ya están dando un paso enorme. Gracias, Andrea. Adelante, David. Bueno, yo dos cosas más que nada bien puntuales. Yo cuando inicié también el desarrollo de la estrategia de resiliencia de Buenos Aires, ese recorrido y donde no sabía muy bien dónde apoyarme y hice un montón de entrevistas, uno que era referente para mí me dice, ¿qué no es resiliencia? Y la verdad es que al principio no sabía muy bien qué contestarle, y me parece que ahí está bueno entender que no todo es resiliencia, y me gustaría destacar como dos cosas. Una, que es la forma de planificar diferente, que uno planifica las acciones que va a hacer en base a los shocks y estrés que identificó, entonces, que pueden llegar a suceder dentro de 5, 10, 20 años o en el 2040 como hicieron ustedes. Entonces, planificamos en función de los shocks y estrés que ya tenemos, ¿no? Y eso es algo súper importante que hay que tenerlo en la cabeza. Y lo otro que me parece que es importante es cuando uno trabaja resiliencia, muchas veces trabaja es como que pisa agendas de otras áreas, y eso a veces no está bueno y cuesta. Pero la resiliencia está como un poquito más arriba en forma transversal. Me parece que por eso está bueno cómo están parados ustedes dentro del Instituto de Planificación,
Y está bueno recordar un poco ahí lo que Judith Rodin definía como el dividendo de la resiliencia, que es esto de transversalmente incorporar distintos actores, esto de multi-stakeholders, y tiene que tener múltiples beneficios, ¿no? Que esos múltiples beneficios viene del ejemplo clásico que es esto de las bicisendas o las bicicletas, que no es solo que mejora el transporte, mejora la parte comercial, mejora la salud, mejora el tráfico, mejora un montón de cosas. Entonces, esas dos cosas que tiene, o sea, no hay que dedicarse a implementar proyectos que a veces caen en otras áreas, sino justamente proyectos que son resilientes, que hay que identificarlos bien, pero que son resilientes y tienen un valor realmente superior y agregado y que se distinguen del resto. Muchas gracias, Andrea y David. Bueno, por temas de tiempo vamos a tener que ir cerrando acá. La verdad es que esto da para tener una jornada de días completos, porque no es solo muy pertinente, sino también son discusiones muy interesantes, ¿no? Entonces, pero esto, como saben, la Cities on the Frontline es una conversación permanente, así que invitamos a todas y a todos los que nos estuvieron acompañando a que continuemos esta conversación por los distintos canales disponibles de Resilient Cities Network, así como también que estén pendientes. En nuestra página web va a estar publicada la grabación de esta sesión, los materiales que hemos presentado, y también estamos disponibles para cualquier consulta y cualquier comentario. De nuevo, agradecer a nuestros panelistas, especialmente a Monterrey, que nos ha brindado la oportunidad de discutirnos sobre esta temática tan importante a la hora de impulsar la resiliencia a nivel regional, y esperamos verles a todas y a todos en la próxima edición de Cities on the Frontline América Latina. Muchísimas gracias y seguimos acá. Hasta luego. Gracias a todos y a todos. Saludos.